Bienvenidos jóvenes, por favor, enciendan sus cámaras. Ok, como siempre, comenzamos tomando lista. Atención. Edwin Acosta, Presente. Kayla Augusto, Presente. Yared Alay, Presente. Anaí Arriaga, Alan Ávila, Presente. ya. Daira Banguera, Presente. Ethan Beltrán, Presente. Justin Bernal, Axel Bobadilla, Presente. Emily Cagua, Leslie Carreño, Presente. Miguel Carriel, Presente. Michael Chiriboga, Presente. Celina Dávila, Presente. Anthony Estrada, Presente. Escardé González, Presente. Don Ho, Presente. Anthony Jiménez, Presente. Mireli Jiménez, Presente. Israel Jiménez, Tamaris Lanis, Ariana Loaiza, Presente. Justin Maldonado, Presente. Cristel Mendoza, Presente. Gabriela Miranda, Presente. Presente, profesor. Buenos días. ¿qué tal? Buen día. Y Tati Miranda, Presente. Una pregunta, profesor. ¿Sí me puede poner asistencia? Ángel Mite, Presente. ya a ver, ¿quién? ¿Quién era? ¿Quién me dijo? Bernal Justavino Justin. Bernal Justin, ya, Muchas gracias, profesor. de nada. Grace Montiel, Presente. Connie Ortiz, Presente. Valeria Paredes, Presente. Dailín Parrales, Ana Paula Ponce, Presente. Nayeli Rivas, Presente. Ani Robles, Presente. María Fernanda Rodríguez, Esteban Rodríguez, Presente. Kleiner Sánchez, Angelina Tumbaco, faltado, Abel Villasís, Presente. buenos días, ¿qué tal Abel? A ver, entonces solo faltó Tumbaco, Cagua y Arriaga, ¿correcto? ¿Sí?
Ok, estimados jóvenes, el día de hoy vamos a ver un tema más de formación cristiana. Estamos ya acercándonos al final del año lectivo. ¿Quién se conecta como Angelina Cifuentes? ¿Alguien Es la sabe? compañera Angelina Tumbaco, profesor. ¿La compañera quién? Angelina Tumbaco. Ah, ya, muchas gracias, Celina. Muy bien, juventud. El día de hoy vamos a ver el siguiente tema, número 3 de la sexta unidad. Continuamos con otros hitos históricos de la Iglesia Católica en la Edad Media. La palabra hito no tiene que confundirla con la palabra mito, con M de mamá. Esa es otra palabra, es otra cosa. Los mitos son narraciones fantásticas donde intervienen dioses y seres mitológicos. Esos son los mitos. En cambio, los hitos hacen referencia a acontecimientos extremadamente importantes que marcaron la historia. Eso es un hito. ¿Sí? Es una marca en la historia, como quien dice. Ah, ya, ahí está. Ya. A ver, dice, me puede poner asistencia ya, Tumbaco, ¿no? Ok. Ya, entonces vamos a ver otros hitos, es decir, otros acontecimientos históricos importantes de la Iglesia Católica, para conocer y comprender mejor la Iglesia. Aquí tenemos, en el año 440 hasta el 461, la Iglesia tuvo uno de los papas más famosos que han existido. Se llamaba el Papa León Magno, que en español significa León el Grande. A ver, Celina, ¿quién es un papa? ¿Qué es un papa, Celina? Es aquella autoridad máxima de la Iglesia Católica. Eso. Muy bien, Celina, 10 sobre 10. El Papa es la máxima autoridad de la Iglesia. Muy bien, es el líder de la Iglesia. Pues bueno, entre tantos papas que ha tenido la Iglesia, que en total son como 240 a lo largo de estos 2000 años, este Papa fue muy importante, el Papa León el Grande. En latín le decían León Magno. Pues fue testigo de la desintegración del Imperio Romano ante las invasiones bárbaras. Fíjense que el Imperio Romano, a pesar de ser tan poderoso, tener tantas guerras y armas y todo, sin embargo, fue invadido por las tribus bárbaras. Eran tribus de salvajes que vivían en el norte de Europa y que bajaban y lo invadían y lo conquistaban y mataban todo a su paso. Eran muy salvajes, muy crueles, muy violentos. Ellos invadieron Roma. De hecho, pero el Papa León Magno, cuando uno de los líderes de los bárbaros, que se llamaba Atila el Uno, llegó a Roma, el Papa León Magno habló con él y lo convenció que abandonara y dejara Roma. Y de esa manera el Papa León Magno salvó la ciudad de Roma. Entonces, fíjense, era un papa muy importante, que a nivel político sabía moverse muy bien y era muy persuasivo. Defendió la primacía papal y se dedicó a preservar la unidad de la iglesia. ¿Por qué dice aquí que defendió la primacía papal? Él decía, o sea, lo que pasa, jóvenes, es que ya comenzó a darse una especie de división entre la iglesia católica. Por un lado, estaban los católicos de Occidente, que ellos se regían por la autoridad del Papa de Roma. Y la misa, los rezos y todo lo hacían en el idioma del latín. Pero resulta que de Grecia hacia el este, hacia el oriente, en cambio los católicos hacían sus ceremonias, sus misas, sus ritos y oraciones, no las hacían en latín, sino que las hacían en griego, en otro idioma. Y ellos tenían otra autoridad, no el Papa de Roma, sino el Patriarca de Constantinopla. Entonces ahí se fue dividiendo poco a poco la iglesia. Entonces por eso es que el Papa León Grande, León Magno, él trataba de defender la primacía papal, diciendo que el Papa de Roma es la máxima autoridad que desciende desde el apóstol San Pedro. Eso para tratar de preservar la unidad y el poder, ¿no? Pero finalmente terminó dividiéndose. Hasta el día de hoy ya son 1000 años de la división entre la iglesia occidental y la iglesia ortodoxa oriental. Muy bien, otro hito, otro acontecimiento importante.
Resulta que en el 476 Roma cayó en manos de los bárbaros. Finalmente los bárbaros conquistaron la ciudad. Y ahí está lo que les conté recién. Habían dos estilos de cristianismo, el de Occidente y el de Oriente, el de Roma y el de Constantinopla, en dos idiomas diferentes, dos ritos diferentes, énfasis teológicos diferentes, etcétera, etcétera. A pesar de eso, todavía eran una sola iglesia católica. La iglesia de Oriente sobrevivió a los bárbaros y continuó siendo parte del Imperio Bizantino. Ellos consideraban a su patriarca como la cabeza de la iglesia, considerando al patriarca y al obispo de Roma iguales. Entonces, en esos años ya se comenzó a dar cierta división entre la iglesia de Oriente y de Occidente. Hoy en día, jóvenes, la iglesia católica ha sufrido miles de divisiones también. A veces, o sea, por tantos motivos, jóvenes. Fíjense que hoy en día hay alrededor de 27,000 más. Ese dato de las 27,000 denominaciones de iglesias evangélicas cristianas, eso fue desde hace unos 15 años. Hoy en día son alrededor de 40,000 divisiones de la iglesia católica. Lamentablemente se ha ido dividiendo poco a poco. Pero la iglesia, como la iglesia católica, pues es la más numerosa, la más fuerte y todo eso, hasta el momento. Pero las iglesias evangélicas siguen dividiéndose a cada instante y a cada momento. Se dividen y se dividen y más, se dividen y se dividen más. Entonces ellos no tienen ninguna autoridad como el Papa, los obispos, no, sino que ellos se dividen y crean y fundan su propia iglesia. Muy bien. Luego, otro hito, otro acontecimiento importante, los comienzos de la Edad Media. La Edad Media va desde el siglo VI hasta el 1054 después de Cristo. Y durante este tiempo, los principales protagonistas, fundadores de ciudades, protagonistas de la educación, la cultura y también los principales difusores de la religión católica fueron los monjes. Los monjes, especialmente los monjes benedictinos fundados por San Benito, y de hecho San Benito es patrono de Europa. Les cuento, jóvenes, que muchas de las ciudades europeas se fundaron alrededor de un monasterio. Ustedes me van a decir, profe, ¿y qué es un monasterio? Un monasterio es una construcción donde viven monjes. Ustedes me van a decir, profe, ¿y qué son los monjes? Los monjes son religiosos y sacerdotes varones. Y las monjas, en cambio, son religiosas femeninas, mujeres, ¿no? Entonces, los monjes, en este caso, sobre todo, habían los monjes de varones que construían y ahí vivían cumpliendo algunas actividades con mucha disciplina. ¿Qué actividades se dedicaban a hacer los monjes en esos monasterios? En primer lugar, la construcción de los monasterios eran grandes construcciones. Tenían capilla, tenían lugares para dormir, para comer, para estudiar y sobre todo tenían granjas. Tenían granjas para criar animales y grandes parcelas de terreno para sembrar alimentos. Eso era un monasterio. Entonces, ¿a qué se dedicaban los monjes? Los monjes se dedicaban a cultivar la tierra, a criar animales en las granjas para comer o para venderlos. Se dedicaban a estudiar muchísimo, se dedicaban a rezar, a la oración, y se dedicaban a hacer penitencias, ayunos, sacrificios, etc., a predicar y todo eso. Entonces, estos monjes buscaban por lo general lugares apartados para ahí irse a vivir en paz, en tranquilidad, para que nadie les moleste. Pero la gente pobre de los alrededores de las montañas, cuando veían que llegaba un monasterio a ser construido en una parte de la montaña o del valle, entonces la gente pobre de las montañas se iba a vivir, a construir sus chozas, sus casas, alrededor de los muros del monasterio. Ustedes van a decir, ¿y por qué? Por la siguiente razón. Los monjes eran caritativos y compartían la comida, los alimentos. Entonces eso les aseguraba recibir ciertas ayudas para no morir de hambre a la gente pobre. Por otro lado, esta gente pobre también era cristiana, era católica. Y los monjes tenían dentro del monasterio la capilla para la misa.
Entonces les gustaba vivir al lado del monasterio porque ahí tenían la iglesia y porque les compartían también alguna caridad, algún alimento, lo que sea. Y es así como se van construyendo alrededor de los monasterios, se construyen más y más casas, más y más chozas, más y así, alrededor de los monasterios. Y desde ahí en Europa se tomó la costumbre de que cuando se construía una nueva ciudad, en el centro de la ciudad siempre construían la catedral. ¿Alguien ha ido, por ejemplo, a Quito? ¿Quién conoce Quito? A ver, levante la mano. ¿Alguien ha ido a Quito? ¿Nadie ha viajado a Quito? Bueno, algún rato vamos a hacer una gira para llevarlos a conocer a Quito. Ah, ya, Miguel Carriel sí conoce. Ya. Miguel Carriel, ¿usted ha conocido la Plaza Grande, donde está el Palacio del Presidente de la República? ¿Llegó a ese lugar o no? ¿No llegó? Ya, bueno. Resulta que eso es en la parte del centro histórico de Quito. En las principales ciudades, especialmente en la sierra, jóvenes, cuando ustedes vayan a la sierra, visiten el centro de las ciudades y siempre van a encontrar el mismo esquema, la misma organización. En el centro de la ciudad usted encuentra el municipio, la catedral y la gobernación y al ladito algún monasterio. Siempre encuentra eso, ahí en la misma cuadra, ahí mismo. Ustedes van a decir, profe, ¿y por qué? ¿Y esa coincidencia? ¿Cómo así? Resulta que los españoles, acuérdense que eran europeos, y en Europa ya había esa tradición, que en el centro del pueblo tenía que estar la iglesia, y alrededor de la iglesia se construía todo lo demás. La alcaldía, la gobernación, el monasterio, luego la escuela, el colegio, y de ahí sí todas las demás casas y todo lo que quieran. Entonces, miren, pero eso viene desde siglos de la Edad Media, cuando los monjes en Europa eran la vida de Europa. En Irlanda se desarrollaron los monjes celtas, en toda Europa se difundieron los monjes benedictinos, su regla común de vida. Ellos tenían una sola regla, ellos decían, ora et labora, en latín. Pero en español eso significa ora y trabaja. Reza y trabaja. No solo te dediques a rezar, dedícate a trabajar también. Eso decían. Esa era su norma de vida. Muy bien, seguimos. Fíjense, jóvenes, todo lo que ha sucedido gracias a la iglesia. O sea, la iglesia tiene luces y sombras. Tiene cosas buenas, cosas malas. La iglesia es santa y es pecadora. Pero aquí estamos viendo muchas cosas importantes. Luego surgió otro papa, también que se lo llamó el Papa Magno, Gregorio Magno, el Papa Grande, que fue un monje benedictino y como papa tuvo un buen equilibrio, fue un buen administrador, convirtió a los invasores germánicos, hizo que los alemanes se vuelvan católicos también, envió misioneros a Francia, Inglaterra, Irlanda y España para que la Iglesia Católica siga creciendo, defendió la Iglesia, es el creador del canto gregoriano. Ustedes me van a decir, profe, ¿y qué es el canto gregoriano? El canto gregoriano es la música propia para los ritos y los sacramentos de la Iglesia Católica. Ese es el estilo de música propia. No es ni reggaetón, ni salsa, ni cumbia, ni merengue, no. El ritmo de la música propia de la Iglesia Católica es el gregoriano. Pero es una música muy antigua, que tiene, miren, 1400 años de existencia. Y cada vez es más difícil que alguien sepa cómo cantar el gregoriano, que alguien lo practique. Es muy difícil. Por eso es que hoy en día en las iglesias o en las misas cantamos, sí, cantamos a Dios, cantamos alabanzas, pero con otros ritmos, con ritmos actuales y con ritmos que nosotros conocemos. ¿Verdad? Entonces, jóvenes, pero pues el Papa Gregorio Magno fue el gran difusor de la música gregoriana. A ver, jóvenes, preguntas, inquietudes, curiosidades, dudas sobre este tema o sobre cualquier tema que tenga que ver con religión, con formación cristiana. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna curiosidad que usted tenga? Algo que usted ha escuchado a lo mejor por ahí, que le quedó la duda. Profesor, ¿por qué cuando eligen un papa sale un humo de color?
muy bien esa pregunta. Esa es una buena curiosidad. Ya, resulta que para elegir a un papa se reúnen los cardenales. Ustedes van a decir, ¿y qué es un cardenal, profe? Un cardenal es un obispo que tiene ese rango de cardenales como un rango, como una categoría de los obispos, que viene a ser el representante de cada país donde está la Iglesia Católica. Es decir, cada país del mundo tiene su propio cardenal. Entonces, para elegir un papa, lo que hacen es de que todos los cardenales de todo el planeta se reúnen en Roma. Viajan de todas partes del mundo y se reúnen en Roma. Y se encierran en una sesión, en una reunión que se llama cónclave. La palabra cónclave significa con llave o bajo llave. ¿Qué quiere decir? Que ellos se encierran ahí a sesionar, a rezar y dan su voto para elegir al nuevo papa. A veces lo eligen rápido, el mismo día, pero a veces eso puede durar semanas o meses hasta que ellos se logren poner de acuerdo y elijan al nuevo papa. Entonces, ¿qué pasa? Como hacen varias votaciones y no siempre en la primera votación es que ya gana el que tiene más votos. A veces se elige a uno, se elige a otro y nadie tiene la mayoría de votos. Entonces, aquí viene lo que preguntó el compañero. Cuando hacen su votación, escriben en un papelito el nombre del candidato que ellos eligen como papa, que cada uno elige como papa. Entonces, una vez que cuentan los votos y se dan cuenta que no alcanzan el número de votos que se necesita, entonces a esos papelitos los queman. Los queman así secos, tal como está, con paja seca. Y eso hace que por la chimenea del cónclave salga humo color negro. Pero ¿qué pasa cuando finalmente ya alcanza el número de votos para elegir el nuevo papa? Pues resulta que en ese momento reúnen todos esos papelitos, pero en vez de quemarlos con paja seca, los queman con paja húmeda, con paja mojada. Y eso hace que salga humo blanco. Entonces, cuando la gente que está reunida en la Plaza de San Pedro ve que sale humo blanco, enseguida la gente grita y celebra y se pone contenta y dice una frase en latín. Dice la frase, Habemus Papam. Habemus Papam. ¿Qué significa eso? Significa, tenemos nuevo papa. Ya eligieron el nuevo papa. Entonces, ahí ya solo queda esperar que el papa salga al balcón y salude a la gente. El nuevo papa. Entonces, a eso se debe el color de humo. Ethan creo que fue el que preguntó, ¿no? Sí, profesor. Sí. A eso se debe el color de humo cuando eligen al papa. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Qué inteligentes que son en noveno B. No hay ninguna duda. Muy bien. Entonces, todo quedó claro. Todo se entendió bien. No somos noveno B. Perdón, noveno A. Era para ver si Esteban estaba atento nomás. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, jóvenes, por favor, ingresen a Edmodo y ahí hay un taller, una actividad que la van a desarrollar, ¿ya? Entonces, por favor, comiencen a trabajarla.